Bienvenida al expresidente Ollanthumala, candidato ahora del Partido Nacionalista Peruano. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Enrique? está, presidente? Gracias por estar con nosotros. Estábamos conversando fuera de cámaras porque, claro, en estas circunstancias usted es veterano de dos campañas. Esta es su tercera campaña presidencial. En la primera le tocó perder, pero llegó cerca. Combatió en esos momentos los estigmas que ahora acompañan a parte de la izquierda, ¿no? Pero claro, frente al Humala de polo rojo y el profesor Castillo, ahora pues Humala parece, no sé, Kennedy, o sea, así se ha movido el espectro de alguna forma. Entonces, ¿cómo observa usted de todas maneras, esta suerte de contraposición entre propuestas de izquierda, de derecha, más atomizadas probablemente que antes, pero ahí están, ¿no? Mira, lo primero es que Castillo es un político tradicional más antiguo que yo. Él, desde el año 2002 es militante de Perú Posible, hasta el año 2017, cuando ya sabíamos los problemas de Toledo. Es también una persona que trabaja con el fujimorismo, específicamente con Becerril, para tumbarse a la ministra Martens con la huelga que hicieron, ¿no? Entonces tiene un largo recorrido y ahora está yendo con un partido donde el presidente del partido ha estado condenado por delitos diversos, ¿no? Entonces no es comparable, ¿no? Aparte, hay una gran diferencia. Mientras que Castillo está apostando por la mediocridad de la educación, porque no quiere que haya evaluación a los profesores, ¿no? Y quiere que los profesores que son jalados continúen enseñando. Nosotros hicimos una reforma educativa donde fusionamos las leyes magisteriales, los regímenes magisteriales, y aumentamos el sueldo de los maestros en más del 60%, pero sí hicimos la evaluación que se respete, y hubieron 15.000 nuevos directores meritocráticamente ganados su puesto, ¿no? Entonces hay muchas diferencias, ¿no? No, diferencias hay, evidentemente, claro. Por eso ironizaba al principio, claro. Pero ¿qué es lo que cierta parte del electorado puede ver hoy en esas candidaturas? Mira, el problema es, más allá del tema de la izquierda, la extrema izquierda o la extrema derecha, ¿no? Que la extrema derecha nos puede llevar al modelo Bolsonaro de Brasil, o la extrema izquierda, las propuestas de extrema izquierda nos pueden llevar al primer gobierno de García. Hay algo que tiene un denominador común, que es el populismo republicano. Es el populismo en general, pero en una etapa de república donde están ofreciendo todo, ¿no? Yo me tumbo el Tribunal Constitucional, yo me tumbo esto, todo parece ese reclamo de pinturas vencedor, ¿no? Entonces, que yo me lo tumbo, ¿no? Pero lo que están hablando de aumentar tanto esto, hacer tantas cosas, es una lluvia de millones que, ya teniendo yo la experiencia de gobierno, sencillamente va a ser imposible. El problema que estamos viendo ahora es que hay una pandemia y hay un desgobierno, una falta de liderazgo del gobierno, y frente a esto el mismo gobierno está dando pie a que surjan estos populismos, porque el gobierno no resuelve nada. Anteayer ha habido un paro en el distrito de Comas por el tema del saneamiento. La semana pasada ha habido un paro de transportistas, y son problemas sencillos de resolver, porque el de Comas es porque el gobierno ha anulado una norma que nosotros creamos para que se realice una serie de proyectos de agua y desagüe en estas zonas, que ahora se necesita con el tema de la pandemia. Y el tema del transporte es otro tema que nosotros creamos, que era el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, donde estaba el GLP y el diésel. Y este gobierno en el 2020 liquidó el fondo. Entonces ahora el alza internacional del precio del diésel impacta directamente en los transportistas, ¿no? Entonces creo que la ineptitud o la falta de experiencia o pericia o impericia de este gobierno da espacio a que se generen estos populismos tanto de la derecha como de la izquierda, y que al final los extremos se van a juntar. Usted me dice este gobierno, pero reconozcamos que han sido 3 o 4 gobiernos por las circunstancias. Anoche claro. Yo le recordaba a Keiko Fujimori, que fue adversaria suya en una de estas elecciones. Usted estuvo con García en una, con Keiko en otra, y claro, le recordaba precisamente lo que había sido el papel de Fuerza Popular en este último quinquenio, ¿no? Y en el Congreso. Y ella básicamente, señalaba pues que la confrontación no vino solamente de Fuerza Popular. Y que básicamente, pues nada, justificó un poco la renuncia de Kuczynski, lo que sabemos luego con Vizcarra. Hoy Keiko Fujimori está en una posición expectante. ¿Cómo observa entonces esa candidatura? Yo creo que ella está en una posición negacionista, o sea, no quiere reconocer que ella ha sido una de las causantes de la destrucción de la economía peruana y autora de la crisis política.
porque simplemente le entró el capricho de no aceptar su derrota. Y creo que eso le va a hacer daño porque no reconoce sus propios errores. Se tumbó a su propio hermano, que fue el que le construyó su partido para que entre al Congreso, ¿no? Pero a mí me preocupa porque ella también está en el espectro, digamos, como están saliendo en redes, ¿no? Son tres cepas, ¿no? Que es la de Soto, Keiko y López Aliaga, ¿no? Y por el otro lado tenemos otras cepas, que son la de Castillo y Mendoza y Arana, ¿no? ¿Qué cepa es mejor? Yo creo que ninguna es mejor. El problema es que los dos tienen el denominador común de medidas populistas, el populismo, ¿no? Que es lo que nos hace daño y erosiona la democracia. Nosotros no estamos en ese tema, nosotros estamos en una posición responsable, ¿no? Todos creo que los electores reconocen o se acuerdan, por lo menos los que tienen más de 40 años, cómo fue el primer gobierno de García. Y los que no han votado, van a votar por primera vez o van a votar por segunda vez si no estábamos nosotros, ellos podrían evaluar y recordar que nuestro gobierno fue un gobierno responsable, que tanto, claro, a la izquierda nos dijo, nos pasamos a la derecha, y la derecha nos decía que éramos el enemigo de la inversión. Nunca lo quisieron, ¿no? Y esa es la fórmula correcta para poder gobernar el país. Eso mismo le hacían a Pepe Mujica. Ni de un lado ni del otro, ni la derecha ni la izquierda. Tienes que gobernar para los que votaron y para los que no votaron por ti. Entonces, yo digo, los que dicen que me pasé a la derecha, ¿no? Bueno, ahí están los 30 programas sociales que no beneficiaron a la derecha, y está el impuesto a las sobreganancias mineras, está la ley de la consulta previa, entre otras cosas. Los empresarios y la derecha que me dicen que era enemigo de la inversión, bueno, 42.000 millones de dólares en el quinquenio de inversión minera, cosa que en el gobierno de García fueron 12.000 millones. En asociaciones públicas privadas, 22.000 millones de dólares, cosa que en el gobierno de García no hubieron ni 6.000 millones. El índices de inflación, los más bajos de América Latina, sacamos 1,5 millones de peruanos de la pobreza y creamos 1 millón de empleos. Entonces, al final, ¿para quién gobernamos? ¿Para la izquierda, para la derecha o para el Perú? Esa es la opción que creo que debe anteponerse ante el populismo de la izquierda y el populismo de la derecha. Un tema que preocupa ahora precisamente es que no, y hemos estado conversando con los candidatos, con todos los que hemos podido, con todos los que han querido, y claro, volver a agarrar el hilo después de estos 5 años de desastre institucional del discurso reformista no es fácil. O sea, los candidatos, claro, probablemente es un momento de campaña, tienen otras prioridades, pero yo me acordaba pues precisamente de la ley Servir, ¿no? Que poco se ha avanzado desde que fue promulgada y ahora, claro, todo el mundo te habla, por ejemplo, el señor Castillo te habla de aumentar el 10% del PBI para el sector educación. ¿De dónde? ¿No? Pero entonces, ¿qué pasa efectivamente con lo que hablábamos? La meritocracia, la ley Servir, ¿cómo haces otra vez para recuperar? Antes, a algunos les podrá parecer cualquier otra cosa, pero antes aspirar a unirse a la OCDE era un objetivo nacional. Todo eso se ha ido perdiendo. ¿Cómo se recupera para lo que viene? Porque parece que el debate está bien desordenado por ese lado. El problema, ¿sabes qué lo complica más? Que estamos discutiendo política cuando hay gente que se está muriendo por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, y se ve un escándalo de las vacunas donde se las roba, se vacunan clandestinamente, de escándalo en escándalo. Pues. Claro, entonces todo ese panorama enturbia la política. ¿Cómo discutir, cómo reencauzamos el Perú en el camino del desarrollo, del crecimiento, de la estabilidad frente a eso? Esas cosas generan un espacio para que alguien quiera salir a decir, yo resuelvo todo, el Mesías, ¿no? Yo lo resuelvo todo porque me pongo un sombrero, o porque yo tengo el tren de Machu Picchu, o porque yo soy Keiko Fujimori, ¿no? Por eso yo soy Mendoza. Esto no se va a resolver así, ¿no? Nosotros mismos no tenemos una fórmula mágica. Yo lo que le he ofrecido, he estado en Huaycán en un mitin de cierre de campaña, y lo que sí les he ofrecido es trabajo, o sea, juntarnos todos y sacar adelante al país, pero darles una dirección, comandar la nación, hacer que todas las naves converjan en una misma dirección, porque, por ejemplo, tú has hablado de la OCDE, cada ministerio tiene sus propias políticas institucionales. La política del MEF y de Produce y del MINCETUR es entrar a la OCDE, pero la política del Ministerio de Trabajo no es entrar a la OCDE, tiene otras prioridades. ¿Cómo? Es más, compartimentos estanques. Claro, es más, ¿no? Yo a veces me ironizaba en mi gabinete y les decía, señores, yo estoy seguro que en esta mesa la mayoría no votó por mí, pero todos van a ir en una misma dirección, que es la política que yo voy a marcar.
Eso se llama liderar la nación. Y yo no veo acá una posición así, porque estamos hablando de populismo, y, no y sabemos que detrás de ellos, ¿qué cosa hay? ¿No? Cuando dice yo ofrezco un gabinete multipartidario, ¿qué cosa es multipartidario? Es sus amigos los que va a poner, ¿no? Porque la política... ¿Cuál es el gabinete de Ollantumala? Bueno, nosotros tenemos... Va a tener que ser multipartidario también. Nosotros, más que multipartidario, lo que necesito es poner lo mejor de la tecnocracia. Y tú puedes ver objetivamente los gabinetes que tuvimos nosotros, ¿no? Que era lo mejor de la tecnocracia y todos han rendido cuentas de eficiencia, salvo, bueno, uno que otro, pero en general era un ramillete de gente que más allá de ideologías cumplían las disposiciones de la política general de gobierno, que es lo que se debiera hacer, ¿no? Pero ahora los sindicatos también se convierten en partidos. Ahora hay partidos vientres de alquiler, que tú con una espátula puedes raspar la pintura y sale que Juntos por el Perú no es Juntos por el Perú, es el Partido Humanista. Sigue raspando a Renovación Nacional y sale que es Solidaridad Nacional. Y raspas a Victoria Nacional y sale que es el Partido de la y Restauración Nacional. O sea, todo es una Fuerza Popular y sigue siendo el fujimorismo. Sí, pero eso es peor todavía, porque esos son los corresponsables de lo que hoy día estamos viviendo. Y ahí yo te diría, yo invocaría a todo ese electorado, que puede ser 28, 40%, que aún no ha decidido su voto, que no se equivoque en este 2016 y que este quinquenio que se viene va a ser más duro de lo que se ha vivido ahora. Y es duro ahora. Ayer hemos tenido que lamentar 314 muertos por la pandemia, una cifra récord, y la urgencia va a estar ahí en lo inmediato. Vamos a hacer una pausa y me cuenta por dónde debemos abordar este problema. Recuerdo también, porque siempre hay que mirar obviamente hacia el futuro, pero durante su gestión también hubo discusiones sobre qué hacer con el sistema de salud, ¿no? La famosa bata blanca, los hospitales, cómo bata gris, hasta dónde podía llegar el sector privado. Es un debate que está abierto hasta ahora, pero el hecho es que la pandemia pues nos ha evidenciado las graves falencias del sistema de salud. Ahora mismo el presidente Francisco Sagasti ha pedido perdón por esas limitaciones del Estado, que obviamente pues no se les puede achacar al que ahorita está, por más limitaciones que puede exhibir. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer un próximo gobierno con una situación como esta para empezar? Mira, y más allá con el sistema de salud, ¿no? Mira, yo creo que primero no se puede generalizar, ¿no? Esto es lo que hicimos nosotros, más de 7.000 millones de soles que aumentamos al presupuesto de salud, y ahí están todas las obras de infraestructura que hicimos, ¿no? Pero no solo eso, está también el aumento presupuestal en nuestro gobierno y cómo ha hecho el señor Sagasti acá. Este gobierno de Kuczynski, Sagasti y todos, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones la pandemia nos... ¿Ese cuál es? El sector salud, ¿no? Sector salud, ¿no? Entonces, claro, fácil es echar la culpa de que el sector salud estuvo descuidado durante décadas. Las responsabilidades son por gobierno y nosotros somos el que más invirtió en salud, ¿no? El problema que tiene hoy día Sagasti, el primer problema que tiene es que tiene que ser honesto. Es una buena persona, pero él no está capacitado para ser presidente. Él es de función pública, solo ha estado creo que 6 meses de congresista y ha entrado a la presidencia de la República. Entonces no conoce el Estado. Claro, ha estudiado al Perú y el Estado toda su vida, ¿no? Es decir, eso no es lo mismo. El problema son los diagnostiqueros. Fácil es diagnosticar, el problema es ejecutar, ¿no? Yo soy ¿Y qué ha pasado con la ejecución de estos años? Insisto, porque acá ha habido pues 3 o 4 gobiernos, efectivamente en sus números, aquí cae, ¿no? Con PPK, Vizcarra, ¿no? Ahora estamos en este 3er o 4.º gobierno, pero evidentemente la inestabilidad tiene que haber pesado, ¿no? Pero claro, tener 3 presidentes o 4 si contamos a Medina. Claro, porque cuando cambias un ministro o un presidente, se paraliza la burocracia, pero también hay responsabilidades políticas. El primer problema de Sagasti es que no conoce el Estado. El segundo problema es que en la práctica ha hecho un pacto con Juntos por el Perú, porque el ministro Óscar Ugarte es militante activo de Juntos por el Perú, habrá renunciado en febrero cuando le habrán dicho que iba a ser ministro, pero es militante de Juntos por el Perú, y el MINSA, donde está el epicentro de la pandemia, no puede estar politizado, ¿no? Entonces, el otro problema que tenemos es las vacunas. Hoy día los laboratorios ya han vendido el 80% de su stock al primer mundo y solo queda un 20% para el tercer mundo. Lo segundo es que están vendiéndole al tercer mundo vacunas que todavía no han sido fabricadas y están vendiendo un mismo lote a varios países. Por eso es que Sagasti
no puede decir ahorita cuántas vacunas ha comprado y cuándo van a llegar y cuánto ha costado. Lo está comprando de por acá, de acullá, etcétera. Eso, además de traer problemas de costo de vidas humanas, va a traer problemas de investigación. ¿Pero hay una alternativa real a esa situación? Claro que sí. ¿Cuál? Mira, en nuestro gobierno nosotros celebramos acuerdos de cooperación estratégica con Rusia y con China. Acuerdos que solamente los tiene Brasil, México y el Perú. Ese es un trabajo de la Cancillería peruana, que esos fueron los objetivos que logramos. Bajo esos acuerdos marcos de gobierno a gobierno, por ejemplo, compramos los helicópteros con transferencias tecnológicas. Se puede invocar ese acuerdo para comprar las vacunas. Y es muy diferente, porque una cosa es que tú, por ejemplo, para tratar temas de diésel, de petróleo, negocies con el gerente general o el presidente de Petroperú, y otra cosa es que negocies con el ministro de Energía o con el presidente. Está obligado a ceñirse a ese acuerdo estratégico. Es que el Estado ruso que ha suscrito esto está obligado a ceñirse a abrir este acuerdo estratégico para ver el tema de vacunas. Y si el presidente Putin, ¿no?, al cual lo conozco, ¿no?, da la disposición que se le dé prioridad al Perú porque es un socio estratégico, bien, Sputnik no va a hacer otra cosa más que entregar las vacunas de manera ordenada y al precio que se fije. Muy bien. Tenemos segundos, por favor. Wow. El próximo Congreso va a estar dividido. ¿Va a poder gobernar el presidente o la presidenta de la República? Si es una improvisada o es un improvisado, no, en un año lo vacan y vamos a vivir 5 años más de todo este problema. Por eso yo te digo lo siguiente. 5 segundos. No, sí cerramos, pero dígamelo en segundos, por favor. Pues mira, en el 2016 los peruanos cometimos el error de hacer pasar a segunda vuelta al cáncer y al SIDA. Y ambos llegaron. El SIDA se puso en Palacio de Gobierno y el cáncer se puso en el Congreso. Y se mataron entre ellos, ¿no? Y es lo que hemos vivido. Un quinquenio donde hemos perdido empleo, hemos perdido credibilidad internacional. Y hoy día no debemos cometer el mismo error. Frente al populismo del cáncer, frente al populismo del SIDA, hay una propuesta real de recuperar la estabilidad política, económica que se vivió en nuestro gobierno. Nosotros invocamos a ese 40% de la población que aún no ha decidido su voto, a que si queremos recuperar la estabilidad, este domingo marquemos la O. Gracias, Ollanta Humala, suerte en estas horas que quedan de campaña. Gracias por estar con nosotros. Vamos